los que se van sumando. Y les voy a compartir pantalla. Hoy creo que ya un poco todos saben de qué se trata el webinar de hoy. Y vamos a estar conversando un poco acerca de justamente el Evangelio de Juan, ¿no? Un evangelio que en lo personal, bueno, ya me lo han escuchado decir quizás varias veces, me encanta, me fascina, creo que es un evangelio diferente. Y podríamos decir que un buen título que podría enmarcar quizás a todo el Evangelio justamente es Dios entre nosotros, ¿no? Dios haciéndose carne y habitando en medio nuestro. Voy a minimizar un poquito acá, así los veo. Excelente. Bien, perfecto. Bien. Bueno, cuando hablamos del Evangelio de Juan, estamos sin lugar a dudas, ¿no? Hablando de un evangelio distinto. Cuando decimos distinto, es distinto justamente a los otros evangelios que encontramos en la Escritura, ¿no? Que es el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Esos evangelios que se llaman evangelios sinópticos, y justamente sinóptico tiene que ver con la palabra sin, tiene que ver poner al lado, y óptico mirar. Bueno, tiene que ver con que los evangelios sinópticos de alguna forma o de alguna manera fueron escritos utilizando fuentes similares, ¿no? Y podríamos decir que a medida que se fueron escribiendo, a medida que se fueron de alguna manera diagramando, bueno, los autores o los escritores bíblicos miraban y observaban fuentes similares o miraban otro de los evangelios para poder de alguna manera terminarlos o culminarlos o completarlos. Eso de alguna forma es lo que nos permite identificar grandes coincidencias, hasta de alguna forma cierto orden simétrico en algunas partes, ¿no? En algunas ocasiones de los evangelios sinópticos. Pero no es así con el Evangelio de Juan. Ustedes saben que el Evangelio de Juan, si bien por tradición, y ya les voy adelantando que así lo creemos, ¿no? Que es Juan mismo, Juan el apóstol, el autor, no hay evidencias internas que nos identifiquen de que Juan mismo es el autor del Evangelio. Sin embargo, todo nos apunta a que sí lo es. Y lo que sí sabemos de este autor, ¿no? Que en esta noche, si ustedes me permiten, vamos a acordar de que es el apóstol Juan, es materia quizás para más tiempo, ¿no? El descifrar quizás otras opiniones, otros pensamientos, pero lo que sí sabemos es que el autor es un testigo ocular. Por ejemplo, si ustedes quieren abrir sus Biblias, les voy a animar a que tengan todo el tiempo ahí el Evangelio de Juan a mano. Bueno, dice por ejemplo Juan 19:35, el que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Y en este segundo cierre que tiene el Evangelio de Juan, después lo vamos a ver esto y lo vamos a indagar un poco, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico, ¿no? Sabemos que el autor, en este caso Juan, es un testigo ocular. Bueno, cuando pensamos en esto nos damos cuenta que de los cuatro evangelios, podríamos decir que tanto el de Mateo como Juan, bueno, ambos son testigos oculares porque son parte del cuerpo apostólico. Ahora, no es el caso de Marcos y Lucas, que de alguna forma reciben, ¿no? Fuentes para poder de alguna manera avanzar y poder diagramar el evangelio. Ahora, cuando decimos que es un evangelio diferente, no estamos hablando solamente de sus fuentes, no estamos hablando de un autor distinto o de una experiencia distinta con Jesús, sino que cuando hablamos de que es un evangelio diferente, también históricamente es un evangelio distinto, porque es un evangelio que se escribe al final del siglo I. Y esto nos invita a pensar en que el escenario en que escribe Juan es un escenario distinto del que escribe tanto Mateo como el que escribe Marcos o cuando escribe Lucas. ¿Por qué decimos esto? Porque Juan está escribiendo al final del siglo I y ya estamos hablando de un mundo al menos conocido, un imperio romano en el cual está siendo evangelizado. Ya el centro de evangelismo o el centro de la acción ya no es solamente Jerusalén, sino que ahora se está extendiendo, ya empezaron los viajes misioneros, y para que más o menos tengamos una idea aproximada, en el 60-62 después de Cristo se escribe, por ejemplo, o entendemos que se escribe, la carta a los filipenses. Y conocemos bien que la carta a los filipenses es una carta escrita desde la cárcel, uno de los últimos escritos de Pablo. Así que imagínense que para el 100, bueno, lógicamente Pablo ya ha fallecido,
Pero no Sí, solamente esto, sino que ya hay iglesias instaladas en gran parte del territorio. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque justamente Juan, en el énfasis que él le tiene que dar a su evangelio, no está pensando en un público judío, ni siquiera con, diríamos, con orígenes judíos. Es más, al pueblo que él está pensando en enviarle el evangelio, es un pueblo que de alguna forma no está esperando un Mesías prometido porque de alguna forma no conoce las profecías, sino que le está pensando en enviar un evangelio a una cultura romana, una cultura politeísta, donde hay muchos dioses, y una cultura que está influenciada por el arte y la filosofía griega, ¿no? Por eso decimos, no esperaban necesariamente un Mesías, pero tenían una cosmovisión del mundo completamente distinta que el pueblo judío. Y esto lo hace un evangelio diferente, porque el énfasis de Juan pasa justamente por otro lado. Ahora, cuando avanzamos, ¿no? Cuando avanzamos un poco en algunos teólogos que hacen algún comentario con respecto a estas diferencias entre Juan y el resto de los sinópticos, a mí me encanta una frase de William Temple. Dice lo siguiente, miren, una buena fotografía siempre es preferible a un mal retrato. Y ahí estamos de acuerdo, ¿no? Una buena fotografía es preferible a un mal retrato. Dice, pero un buen artista puede expresar las características de una persona mucho mejor de lo que un fotógrafo podría emular. Quiere decir que cuando un artista hace de alguna manera un retrato de una persona, intenta plasmar mucho más de lo que puede captar una fotografía. Entonces William Temple sugiere lo siguiente. Dice que los sinópticos pueden darnos algo parecido a una fotografía perfecta. Pero dice Juan nos da el retrato perfecto, que es aún mejor. Juan estaba a la par de Jesús, hasta aún cuando nosotros pensamos en Juan como el autor. Bueno, se nos pone un poco, se nos pone la piel de gallina, ¿no? Pero pensamos en un Juan que está a los pies de la cruz, que está justamente a los pies de la cruz. Un Juan que está muy presente en cada momento de la vida de Jesús. Un Juan que es, si ustedes me permiten, uno de los primeros discípulos llamados, ¿no? Y uno de los primeros que lo sigue a Jesús y uno que empieza de alguna manera desde el inicio a reconocer todo el recorrido que Jesús iba a hacer en la tierra. Muy bien, cuando abrimos la Biblia nos encontramos con esto, en verdad ninguno lo tenemos, pero esto es Juan 1.1 para los que les interese. Este es Juan 1.1 en el griego, ¿no? Y ahí en el griego dice en argein hologos, kai hologos, in prostonseos, kai theos sin hologos. Esto lo que significa, dice, bueno, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De esta forma empieza Juan su evangelio. Ahora, ¿por qué más allá del griego y demás? ¿Por qué empezamos con esto? Porque justamente Juan empieza su evangelio de una manera completamente distinta. El principio es distinto del evangelio. Ustedes van a recordar conmigo que Mateo y Lucas inician con el nacimiento de Jesús, ¿no? Marcos lo va a iniciar con su bautismo, ¿no? Marcos es muy dinámico, muy rápido, es otro evangelio que nos gusta mucho, lo dejaremos quizás para otra oportunidad, pero Mateo y Lucas comienzan con el nacimiento, con las profecías, las anunciaciones. Ahora, en Juan, diría algún teólogo, en Juan no hay pesebre, en Juan no hay pastores, no hay estrella. En Juan comienza desde antes de la creación. Juan empieza con una palabra que la vamos a ver después, que es la palabra arjé, y es justamente el inicio antes que nada. Juan lo remonta a Jesús hasta aún antes de la creación. Por eso Juan empieza con un inicio, diríamos, cósmico, ¿no? A diferencia de los otros evangelios que quizás empiezan con un inicio más histórico, Juan dice, el Cristo estaba desde el principio. Y esto ya nos habla de la eternidad y quién era Jesús para Juan, ¿no? Juan va a presentar a Jesús como Dios, completamente Dios. Y va a repetir este énfasis del Cristo, de Dios revelado en Jesucristo, ¿no? Y este Jesucristo que es Dios a lo largo de todo el Evangelio. Saben, los evangelios sinópticos también lo van a hacer, pero por decirlo de alguna forma, los evangelios sinópticos van a ir, si ustedes me permiten la imagen, van a ir creciendo en una idea que va a terminar de alguna manera culminando con que este verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? Este verdaderamente es el Cristo. Ahora, Juan empieza desde el comienzo diciendo que esta persona a la cual yo les vengo a presentar, este es nada más ni nada menos que Dios mismo. Amén. Bien, los leo en el comentario, ¿sí? Así no, esto no es un monólogo, pero los leo en el comentario si alguien tiene algo para decir.
acerca de esto. Ahí van escribiendo en el chat los que quieran, quizás hagan un comentario. Esta imagen es una imagen que a mí me gusta mucho, yo lo llamo la U de los evangelios. Y tiene que ver acerca con el énfasis justamente que tiene cada uno de los evangelistas, de los autores bíblicos al escribir el evangelio, ¿no? Y le pongo la U de los evangelios porque justamente empieza desde arriba, y bueno, yo entiendo que ustedes están al revés, ¿no? Pero empieza desde arriba y culmina hacia arriba. Porque justamente el énfasis que tiene Mateo es un énfasis de mostrar a Jesús como el rey, ¿no? El digno heredero al trono de David. Marcos va a tener un énfasis que tiene que ver con este líder siervo, el cual vemos en la persona de Jesucristo. Lucas va a tener un énfasis acerca de la humanidad de Jesús. Y Juan, su énfasis, como decíamos recién, va a tener que ver con su divinidad. Este abu de los evangelios a mí me gusta mucho, creo que es una linda regla memotécnica porque, bueno, empieza del cielo, ¿no? Del cielo y culmina en el cielo, ¿no? Y nos ayuda quizás a identificar rápidamente cuál es el énfasis de cada uno de los evangelios. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Juan, este cuadro después si quieren se los puedo pasar a lo que les interese. Bueno, estamos pensando en un pescador que se convierte en apóstol, ¿no? A diferencia de los otros discípulos. Bueno, la audiencia original son cristianos gentiles del fin del primer siglo, como lo venimos hablando. El énfasis está en la humanidad de Jesús, y ahora lo vamos a ver porque la humanidad, su bondad hacia los débiles, los dolientes y los marginados. Y dice que solo Juan, este es un dato interesante, incluye los enunciados que comienzan con yo soy, que ahora lo vamos a ver en la estructura del Evangelio, ¿no? Y solamente Juan describe el lavado o el lavamiento de los pies de los apóstoles, ¿no? Que se lleva a cabo en la Pascua. Ahora, cuando hablamos del propósito del Evangelio, bueno, ¿para qué escribe Juan el Evangelio? Bueno, ya de alguna manera el haber dicho la fecha posible de autoría nos empieza de alguna manera a presentar un escenario posible, ¿no? O algunas respuestas rápidas. Y una de las primeras respuestas que podríamos decir, el propósito primordial que el mismo Juan le da a su Evangelio es para que las personas crean, para que las personas crean. Podríamos decir que es un tratado evangelístico, teológico, pero evangelístico. Juan mismo va a decir en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, dice: Jesús hizo muchas o otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, ¿no? ¿Se acuerdan de esa muchedumbre de señales y milagros que Juan dice que ningún libro de alguna manera lo puede llegar a contener? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, ¿no? Este es el motivo que Juan le da a su evangelio. Podemos ver que Lucas quizás tiene otro énfasis, dice que, bueno, que él ha estudiado arduamente y le escribe esta carta a Teófilo, ¿no? Le dice: oh, excelentísimo Teófilo, después de mucho tiempo de haber indagado diversas fuentes, bueno, yo he intentado poner de manera cronológica, en orden, todos los eventos que respectan a Jesús, ¿no? Bueno, ahora Juan nos dice: bueno, yo he escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, ¿no? Que Jesús es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Hay un segundo énfasis con el que escribe Juan, y justamente tiene que ver en contra de los nacientes falsos profetas gnósticos, ¿no? En el tiempo de Jesús se enmarcaba un tiempo de pregnosticismo. Y sin meternos quizás en el gnosticismo, que también nos llevaría un poco de tiempo, tiene que ver justamente esto con respecto al verbo encarnado, Dios haciéndose carne. Era un concepto justamente completamente contradictorio al pensamiento gnóstico, ¿no? Y hasta aún por eso les relataba o les compartía lo de las influencias filosóficas griegas, ¿no? Que lo eterno, lo divino, lo puro, tenga que ver con la carne, con lo terrenal y con lo finito, esto no entraba en el concepto de los gnósticos. Por eso los gnósticos decían que de alguna forma Jesucristo era espíritu, ¿no? Que no era carne. Ahora, cuando vamos al Evangelio, Juan en su prólogo ya empieza diciendo, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Saben que, si bien otros textos de alguna manera no tienen la necesidad o no tienen la intencionalidad de hablar de la encarnación, nos vamos a dar cuenta que Jesús
que Jesús en Juan es Dios encarnado. Es el Dios eterno hecho carne. Este Dios habitando entre nosotros. Por eso cuando vamos al mismo Juan, Juan no solamente en el Evangelio, sino en las cartas, en las epístolas juaninas, en la teología de Juan, bueno, Juan lo que pretende es hablar justamente de la encarnación. Ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 2, ustedes van a recordar este texto que dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es, este es de Dios. Este es de Dios. Porque justamente a fines del primer siglo, el prenocticismo ya se estaba convirtiendo en un gnosticismo muy fuerte, y Juan tiene la intencionalidad de decir, bueno, este Cristo nosotros lo vimos comer, lo vimos hacer señales, lo vimos padecer, fuimos testigos de su muerte, pero también fuimos testigos de su resurrección. Y Juan va a hacer un fuerte énfasis en la resurrección de Jesucristo. Así que un segundo énfasis podría ser en contra de los nacientes falsos profetas del gnosticismo. Y ahora un tercer punto sería justamente desalentar a los seguidores o a los fanáticos de Juan el Bautista. Saben, para fines del primer siglo, bueno, es más, ustedes van a recordar justamente cuando en el texto bíblico habla acerca de ciertos personajes que solamente conocían, ¿ustedes lo recuerdan? Hasta el bautismo de Juan. Bueno, la teología de Juan, los seguidores de Juan, se habían conformado en un grupo fuerte, ¿no? Y algunos estaban optando por seguir hasta el bautismo de Juan, desconociendo a la persona de Jesucristo. Ahora, fíjense que Juan, el apóstol, justamente en su prólogo, se ocupa de anticipar la figura de Juan el Bautista, a diferencia de la figura de Jesucristo, ¿no? Ahí seguramente ustedes lo tienen en sus Biblias, pero por ejemplo dice Juan capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No, no lo soy. Y en el Evangelio de Juan, va a aparecer este texto tan conocido, tan mencionado, que justamente habla de la persona de Juan el Bautista. Cuando él mismo dice de sí mismo, es necesario que él crezca para que yo mengue, ¿no? Es necesario que él sea mayor para que yo sea menor. Es necesario que él vaya en crecimiento, que él vaya en preponderancia y que yo vaya desapareciendo. Bueno, justamente Juan tiene un fuerte énfasis en desalentar a los seguidores de Juan el Bautista y ver en él una figura quizás mesiánica o del profeta, el profeta prometido. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aportes? Bien, tenemos entonces quizás, los leo en el chat, cualquier cosita. Tenemos quizás estos tres énfasis que son de los más fuertes y dentro de otros que quizás ustedes seguramente puedan llegar a ver. Dentro del Evangelio de Juan encontramos también los oficios de Jesús. Juan se va a ocupar de hablar acerca de estos oficios comunicales de Jesús, sin duda los eternos también, pero hay tres oficios que aparecen a lo largo de todo el Evangelio de Juan y que tienen que ver con la teología juanina. No lo vamos a encontrar solamente en su Evangelio, sino que también los vamos a encontrar en Apocalipsis. Y que son los oficios de profeta, sacerdote y rey. ¿Sí? ¿Están acá? Háganme un pulgar para arriba. ¿Sí? Sé que están vivos. ¿Sí? ¿Estamos acá? Bien. Muy bien. Es el oficio de profeta, sacerdote y rey. Bueno, cuando hablamos acerca del oficio de profeta, lo vamos a encontrar también en el prólogo. Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Y este es un concepto clave. Yo quisiera que se lo anoten, quizás que lo subrayen. Dice, a Dios nadie le vio jamás, va a decir Juan. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que todo lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos a través de Jesucristo y en este caso como su profeta, ¿no? Aquel que da el mensaje por parte de Dios. ¿Hay un comentario? Estamos muy atentos, muy bien, perfecto. Bien, así que todo lo que conocemos acerca de Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo oficiando como el profeta, ¿no? Ese profeta prometido de Deuteronomio capítulo 18.
Ahora, cuando avanzamos un poco más, vamos a ver que no solamente Juan presenta el oficio de Jesús como profeta, sino también el oficio de sacerdote, ¿no? Ese que intercede, ese que es intermediario entre Dios y la humanidad. Ese que no solamente es un medio, como él mismo va a decir en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por medio de mí, o si no es a través de mí, sino que también un sacerdote que intercede por su pueblo, ¿no? Un sacerdote que ora por sus discípulos, que ora por sus seguidores. Juan 17:20, ¿no? La gran oración sacerdotal de Jesús aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 17. En Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ¿no? Y yo siempre, los que son de la iglesia, ya me lo han escuchado decir algunas oportunidades, a mí esta parte me conmueve, ¿no? Porque acá lo tenemos a Jesús no solamente orando por estos discípulos que los iba a enviar al mundo, aunque no eran del mundo, sino que también está orando, intercediendo por aquellos que iban a creer, por el mensaje que ellos iban a anunciar. Y ahí, bueno, ahí en Juan 17:20, si vos me permitís, está tu nombre y mi nombre, ¿no? Está tu nombre y mi nombre ahí escrito. Jesús orando por vos y orando por mí, ¿no? Pidiéndole al Padre que nos guarde del maligno. Pero hay otro oficio más que encontramos, dijimos profeta, dijimos sacerdote, dijimos rey, y cuando hablamos de rey, por ejemplo, Juan 18:36, dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bueno, Juan va a tener cierta intencionalidad, justamente a lo largo de todo el Evangelio, de presentarlo a Jesús como un profeta que trae la revelación por parte de Dios. Por eso ahora cuando veamos el tema de los diálogos lo vamos a poder ver que Jesús dice, de cierto les digo. ¿Lo recuerdan ustedes? Bueno, una revelación de parte de Dios por medio de su profeta con mayúscula, ¿no? Ese profeta que ahí en Deuteronomio decía que iba a venir un profeta mayor que Moisés, bueno, era justamente Jesucristo. Y este de cierto te digo, podríamos decir que es semejante o es similar a cuando en el Antiguo Testamento aparecía, bueno, vino palabra de Jehová a mí diciendo, ¿no? Un mensaje claro de parte de Dios para su pueblo. En este caso, bueno, Jesús hablando del nuevo nacimiento o con la mujer samaritana, hablando acerca del lugar de la adoración y de cómo tendríamos que adorar al Padre, ¿no? Bueno, ahí en los comentarios ponen Jesús intercede por nosotros. Amén, amén. Es un pensamiento conmovedor ese, ¿no? De Jesús orando por cada uno de nosotros. ¿Saben? Juan tiene una estructura que es fascinante. Si bien todos los evangelios los podemos bosquejar, Juan es alguien que lo bosqueja de una manera particular. Y dentro de su bosquejo, Juan divide a su libro, podríamos decir, en dos, o a su evangelio, en dos grandes libros. En primer lugar está el libro de las señales, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y después está el libro de la gloria, que es desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 20, ¿no? Podríamos decir que son dos grandes unidades temáticas, pero como ahora lo vamos a ver, son dos grandes fracciones de tiempo. Dijimos que el libro de las señales está de alguna manera diagramado entre Juan capítulo 1 a Juan capítulo 12. Y el libro de la gloria está de Juan capítulo 13 a Juan capítulo 20. Ahora fíjense ustedes que el libro de la gloria comienza con el lavamiento de los pies, ¿no? Justamente este texto lo estuvimos viendo en nuestro retiro de iglesia a principio de año, cuando hacemos un retiro con toda nuestra congregación. Y es muy interesante porque el libro de las señales, si bien tiene 12 capítulos, abarca casi un ministerio de 3 años y medio. Y el libro de la gloria, que empieza con el lavamiento de los pies, justamente es la última semana de Jesús. O sea que podríamos decir que ahí Juan le está dedicando unos 7 capítulos a la última semana y le está dedicando 12 capítulos a esos 3 años y medio en los cuales Jesús estuvo obrando en la tierra, ¿no? Bueno, dentro de esta estructura vamos a encontrar las instituciones del judaísmo, vamos a encontrar las festividades del judaísmo, ¿no? Dentro de las instituciones, la purificación ritual, el templo, quién es un rabino, cuáles son los lugares sagrados.
Vamos a ver las festividades del judaísmo, como el Sabbat, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación. Y vamos a ver específicamente el tema de las señales, que ahora lo vamos a sumergirnos un poco en esto. Después, en el libro de la gloria, vamos a ver el discurso de despedida de Jesús, bueno, la promesa del Espíritu Santo, la advertencia, la persecución, bueno, la revelación que iba a haber acerca de Jesucristo, la última oración, como estuvimos viendo en Juan capítulo 17, y finalmente, desde el 18 al 20, bueno, el relato de la pasión, ¿no? Justamente el relato de la pasión, el arresto, el juicio, la crucifixión y la resurrección. Ahora es interesante que fíjense ustedes que esta estructura lo deja al epílogo, diríamos al final, en Juan capítulo 21, en el apéndice ese, y, y el prólogo, ahí lo ubica también, lo ubica separado, ¿no? Porque ambos dos son, creo que son estructuras para escribir libros, ¿no? Tanto el prólogo como el apéndice de Juan. Ustedes después lo van a poder ver en sus casas. Juan pareciera tener dos finales, ¿no? Está el Juan de Juan capítulo 20 y después finalmente está el final de Juan capítulo 21. Ahora, cuando hablamos de las señales, vamos a ver que a grosso modo hay 7 señales, ¿no?, que aparecen a lo largo del Evangelio de Juan. Juan se ocupa en este libro de las señales de hablar acerca de esas 7 señales, ¿no? Y estas 7 señales van a ser 7 milagros, 7 obras poderosas, donde cada uno va a tener su interpretación, pero que todas van a apuntar hacia que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías prometido, y que es alguien que viene con poder de Dios, ¿no? Los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan van a presentar estos oficios que yo les decía recién, rey, profeta y sacerdote, pero vamos a ver que detrás de cada milagro hay una señal de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo encarnado, ¿no? Y justamente las señales lo que van a hacer, nos van a dirigir las miradas hacia Jesús, nos va a apuntar hacia Jesús, cada uno de los milagros de los que vamos a estar hablando. Y dentro de estas 7 señales está la transformación del agua al vino en la boda de Canaán, eso aparece en Juan capítulo 2. Va a aparecer la sanidad del hijo del oficial de Capernaum, ahí en Juan capítulo 4. Va a aparecer la sanidad del hombre inválido del estanque de Betesda, Juan capítulo 5. Va a aparecer la alimentación de los panes y los peces, la alimentación de los 5.000. Va a aparecer a Jesús caminando sobre el agua. Va a aparecer la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Y va a aparecer la resurrección de Lázaro en Betania, ¿no?, en Juan capítulo 11. Ahora es interesante, es muy interesante cada uno de estos milagros, ¿no? Porque lo podemos ver a Jesús sanando a las personas de padecimientos. Lo podemos ver a Jesús multiplicando los panes y los peces, ¿no? Dándole alimento a las personas. Lo podemos ver a un Jesús teniendo dominio y poder sobre la naturaleza, y esto lo podemos ver a un Jesús teniendo poder y dominio sobre la misma muerte. Jesús es más poderoso que la naturaleza. Jesús, para Juan, Jesús es más grande que la enfermedad. Jesús es más grande que las ceremonias, por eso de alguna manera convierte el agua en vino. Jesús es un Jesús para hasta aún los oficiales, ¿no? Los oficiales de las cortes, ¿no?, como ahí el oficial de Capernaum. Pero Jesús es más grande y más poderoso aún que la misma muerte. Jesús tiene poder y señorío sobre la muerte y es capaz de darle vida a los muertos. Lo que intenta Juan detrás de cada señal es justamente presentarnos a un Jesús todopoderoso, un Jesús en el cual no hay límites en el poder que él tiene y en el cual hace obras que hasta el momento el pueblo no había sido testigo de ellas. Estas son un poco las 7 señales de Jesús. Ahora, no solamente el Evangelio de Juan es un evangelio de milagros, es un evangelio también de diálogos, ¿sí? Y antes que se me adelanten, ¿ustedes recuerdan algún diálogo del Evangelio de Juan? Yo le estuve adelantando algunos. A ver si alguien se anima y me escribe ahí en el chat algún diálogo que aparezca en el Evangelio de Juan. Ahí los que fueron rápidos con la vista quizás vieron un poco el listado anterior, pero algunos que ustedes recuerden. ¿Recuerdan algún diálogo? La mujer samaritana. La mujer samaritana, Nicodemo, dice Norberto, muy bien, Nicodemo, muy bien, Santi. ¿Otro más?
No hay tantos diálogos, ¿no? ¿Sí o no? El diálogo de Jesús con Pedro al final. El diálogo de Jesús con Pedro, muy bueno. Con el endemoniado, ponen ahí. La hermana de Lázaro, miren qué lindo. Muy bien. El Evangelio de Juan es un evangelio lleno de diálogos, lleno de diálogos. Vamos a encontrar cerca de 27 entrevistas o diálogos con las personas. Vamos a ver el diálogo entre Jesús y Juan el Bautista, el diálogo entre Jesús y sus discípulos, Andrés, Pedro, Felipe, Nataniel. Vamos a ver el diálogo de Jesús con Nicodemo, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, como decían ustedes, con los judíos en Jerusalén, con los discípulos en el aposento alto. Vamos a ver hasta aún los diálogos post-resurrección, ¿no? Juan se ocupa de detallar y de alguna manera dejar registro de estos diálogos con María, con los 10 discípulos, hasta aún con el mismo Tomás. ¿Ustedes recuerdan ese evento que hoy lo vamos también a meditar en unos instantes? El Evangelio de Juan es un evangelio lleno de diálogos. Podemos ver a un Jesús que, como decíamos al principio, es Dios entre nosotros, pero es Dios acercándose a las personas. Es un Dios dialogando con la gente. Es un Dios entablando relaciones y hasta aún trayendo revelación y tratando temas teológicos y hasta aún, si ustedes me permiten, quitando las dudas del corazón acerca de cómo es Dios. Este es el Jesús que nos revela Juan. Un Jesús de diálogo, un Jesús de encuentro. Ahora, Juan no solamente se puede dividir en señales, no solamente se puede dividir en diálogos, sino que en Juan también aparece una estructura que es muy significativa, que es la estructura del yo soy. La estructura del yo soy. Vamos a ver a lo largo del Evangelio de Juan eh, varias afirmaciones en donde el mismo Jesús dice que Él es, ¿no? Este famoso yo soy que encontramos en el Antiguo Testamento y que ahora es resignificado en la persona de Jesús. ¿Quién me ayuda y quién se acuerda algún yo soy que recuerde en el Evangelio de Juan? A ver, ¿los leo o los escucho? Yo ya les Yo dije soy el algunos. pan de vida. Yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy la luz. Excelente. Yo soy la resurrección. ¿Alguno más? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad de la vida. ¿Uno más? Yo soy la Yo vid. soy la vid. Precioso, precioso. Juan 15. Yo soy el buen Justo. pastor. Muy bueno, Juan 10. Bueno, miren, encontramos también, recuerden que había 7 señales, y ahora para que no nos olvidemos, aparecen también 7 yo soy. 7 yo soy. Así que bueno, hoy al menos, miren, si ya nos vamos de este webinar, es recordando estas dos cosas, bueno, yo diríamos, me doy por bien pagado, ¿no? Hay 7 señales y 7 yo soy. Y este yo soy justamente hace mención o tiene que ver con el nombre de Dios, ¿no? Yahweh, ¿no? Yo soy. Yo soy antes que Abraham, ¿no? Dice aún el mismo Jesús. Y vamos a encontrar estos 7 yo soy, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, yo soy la puerta de las ovejas, Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Y a mí eh, será por mi tarea de pastor, pero siempre me parece desafiante y al mismo tiempo un llamado de atención la comparativa que Jesús hace del buen pastor con el asalariado. ¿Ustedes la recuerdan? Jesús dice que hay una diferencia entre el buen pastor y el asalariado. Dice que el asalariado cuando ve el peligro huye, ¿no? Ahora Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor ¿qué hace? Da la vida por las ovejas. Y esto es un llamado de atención, no sé si solo para los pastores, pero seguramente para los que servimos. Hay un sinnúmero de cosas que no nos podemos parecer a Jesús, pero algo que a mí siempre me desafía y me ayuda a recuperar el rumbo es que el buen pastor da la vida por las ovejas. Quiere decir que la salud del pastor
en el buen sentido del término, va después de la salud de las ovejas. La integridad, la reputación, hasta aún, si ustedes me permiten, de alguna forma los intereses del pastor están por debajo de los intereses de la oveja. Para el pastor es muy importante la vida, la salud de la oveja, la integridad de la oveja. Por eso Jesús dice, yo soy buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Después va a decir que yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como decían ustedes recién, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15, del 1 al 5. Muy bien. Ahora, hay algunos tópicos, hay algunas palabras en el Evangelio de Juan que me gustaría que al menos meditemos y que nos podamos ir con esto. Y como siempre les digo, los que estén anotando, lo que les voy a pedir al final, si bien nos falta todavía algunos minutos, es que vayan anotando algo que se llevan a su casa, algo con los que Dios les habló, y al final cerramos compartiendo eso. Así que a medida que vayan viendo algo, traten de hacer algún recuadrito. Bueno, dentro de los tópicos teológicos de Juan, ¿sí? ¿Estamos acá? Háganme un pulgar para arriba, sí, me aseguro que están acá. ¿Sí? Pulgar para arriba, ¿alguna reacción? ¿Estamos? Bien, excelente. Perfecto. Dentro de los tópicos de Juan o de las palabras claves, ¿no? Está la palabra arjé, que yo les nombraba al principio, ¿no? En este Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Cuando él dice, en el principio era el verbo. Bueno, cuando habla de este arjé, este término arjé, justamente está Juan haciendo una afirmación acerca de la eternidad y la preexistencia del verbo, esa existencia eterna, este verbo que no tiene principio ni tiene final, sino que es eterno. Dice, ese arjé sería, si ustedes me permiten, hasta aún antes del momento de la creación, sería antes del minuto cero. Ese arjé habla acerca del minuto cero, dice, en el principio ya era el verbo, o sea que antes de que todas las cosas fueran hechas, va a decir Juan, bueno, él él ya existía antes que todas las cosas, ¿no? Y habla acerca justamente de esta preexistencia del verbo. Y lo que quiere afirmar Juan es que no llegó a existir, ni va a existir nunca, un tiempo en el que el verbo no es más que no era, en el que el verbo no está siendo en este mismo momento. No existe ningún momento de la historia en el cual Jesucristo no está presente. Y cuando habla de este arjé, de este principio, sin lugar a dudas, se nos viene a la mente justamente Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, ¿no? Donde dice, bueno, Elohim Bereshit bara, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todas las cosas que Dios creó, justamente, las crea por medio de ¿qué? Por el poder de su palabra, ¿no? Entonces, cuando Juan dice que en el principio ya estaba el verbo y que por medio de él fueron hechas todas las cosas, está diciendo sin lugar a dudas que Jesucristo no es creado, sino que es creador. Está identificando a Dios como el creador de toda la creación, pero lo está identificando en la encarnación de Jesucristo. Juan está diciendo, este Cristo es el creador de todas las cosas que existen. Y sin él, dice, sin él, va a decir Juan en su prólogo, nada de lo que existe es. O sea, todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Jesucristo. Dentro de las palabras, y acá esta la vamos a pasar un poquito más rápido, está la palabra logos, ¿no? Que es un misterio para muchos de nosotros. Bueno, justamente en este prólogo lo que dicen muchos teólogos es que Juan lo que intenta hacer es tratar de responder a las preguntas de los filósofos o de la filosofía griega, a las preguntas del judaísmo y hasta aún a la costumbre o la cultura aramea que había en el momento. Entonces, bueno, grandes pensadores como Heráclito de Éfeso, Platón o Anaxágoras, ellos ya usaban la imagen y la figura del logos, ¿no? Cuando hablan de la figura del logos en la cultura griega, bueno, están refiriéndose a una inteligencia superior que dirige, que ordena y que da armonía al devenir de la existencia del ser mismo. Es aquel que ordena todas las cosas y que hace que todas las cosas se mantengan en armonía. Este es el pensamiento griego acerca del logos. Dice que es una inteligencia sustancial, presente en todas las cosas. Dice que el logos es algo que le da propósito a una realidad confusa.
El logo era el creador de todo y de alguna manera nosotros hasta el día de hoy, del pensamiento filosófico, usamos también la palabra lógica, ¿no? Ahora, algunos pensadores decían que el logos era el puente entre lo divino infinito y el hombre que era finito. Ese era el logos, ese era el logos. Ahora, en el pensamiento judío precristiano, el logos o la palabra, como traducen algunas versiones, o el verbo, la palabra de Dios era justamente el ente creador y la sabiduría de Dios. Este era el pensamiento judío o precristiano que había en la época. Ahora, cuando hablamos acerca de que Jesús es el Logos, estamos hablando nada más ni nada menos que Jesús es Dios, que Jesús es el Creador, que Jesús es la lógica de todas las cosas, que Jesús es el puente que nos conecta con Dios, que Jesús es el verbo que hace, pero también Jesús es el verbo que dice. Para Juan, que Jesús sea el Logo significa justamente todo esto, que Jesús es Dios, Creador, que es el puente que conecta a las personas con Dios, que es el verbo de Dios que hace lo que Dios quiere hacer, y es el verbo que dice lo que Dios quiere decir. ¿Estamos hasta acá bien? Los leo en el chat, comentarios, dudas, preguntas. Ahora no solamente encontramos la palabra logos, que es una palabra muy interesante, sino que aparece una palabra que, como ustedes saben, y la prediqué el domingo, una palabra que a mí me fascina a lo largo de todo el Evangelio de Juan, y que es la palabra cosmos, la palabra cosmos. Que esto no tiene, como les decía yo el domingo, no tiene que ver con galaxias, no tiene que ver con estrellas, no tiene que ver con constelaciones, sino que tiene que ver con mundo. Cuando Juan escribe cosmos, se está refiriendo al mundo. Ahora, es una palabra que a Juan le interesa tanto, que aparece 79 veces a lo largo de todo el Evangelio, ¿no? Y muchas veces me preguntan por qué me gusta tanto el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan tiene que ver con el mundo, tiene que ver con un mundo en el cual Dios decide venir, ¿no? Y en el cual Dios decide habitar. Y es que Juan, cuando aplica el término mundo, se está refiriendo a la sociedad impía, se está refiriendo a esa sociedad o a ese sistema integrado por personas que es contraria a la voluntad de Dios. Pero es un mundo y es una sociedad que también está bajo el juicio de Dios. Es una sociedad que está en condenación. Y el Evangelio de Juan se trata justamente de Dios viniendo al mundo, ¿no? Dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Verbo vino al mundo. Y vamos a ver que a lo largo del Evangelio de Juan, lógicamente, como les decía, aparece 79 veces la palabra de mundo, no las vamos a ver todas, pero en Juan capítulo 16, versículo 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Juan 16, 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hablando del Espíritu Santo. Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 17, 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Juan 17, 21, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Juan 3, 16, lo que diríamos el Evangelio compactado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para Juan el mundo, este sistema caído, corrompido, las personas que están bajo condenación y juicio, son objeto del amor de Dios. Y el Padre envía a su Hijo a morir en la cruz por las personas de este mundo que Él ama, que Él ama. Este término de yo soy, dice Matías Huenchupán, tiene relación con la identificación de la idea de Jesús, con la identificación de Jehová en Éxodo 3:14. Perfecto, perfecto, excelente. Muy bueno, Mati. Exacto, exacto. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito ese término, vamos a ver vamos a terminar un poquito hablando de eso, cómo este Dios del Antiguo Testamento, Jehová del Antiguo Testamento, este Yahweh, bueno, se personifica en la persona de Jesús con toda su esencia, ¿no? Ahora, bueno, hablamos de la palabra cosmos, de este mundo. Ahora también vamos a ver que a lo largo del Evangelio de Juan, y esto va a ser muy interesante,
Lo que los invito con estas palabras clave, si ustedes se animan y se atreven, es hacer el ejercicio en los próximos días, las próximas semanas, sumergirse en el Evangelio de Juan y tratar de identificar no solamente estas palabras, sino parte de los tópicos teológicos que estamos compartiendo. Entonces, la otra palabra es la palabra phos, que tiene que ver con luz. Y habla acerca no solamente de Jesús como la luz del mundo, que hace relación a Génesis capítulo 1, versículo 3, sino que en todo el Evangelio vamos a encontrar que hay una tensión entre la luz y las tinieblas, el día y la noche. Lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿no? Y acá vemos a Jesús como la luz, ¿no? Jesús como la luz. Ahora, cuando hablamos de la luz, lógicamente estamos hablando de las tinieblas, ¿no? Y esta guerra cósmica, ¿no? Entre el reino de su luz admirable versus el reino de las tinieblas, o las tinieblas, mejor dicho, como aparece en la palabra de Dios. Ahora, lo que es interesante, vamos a encontrar otros detalles, ¿no? Otros matices de la luz o el día, o las tinieblas y la oscuridad y la noche. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en Juan capítulo 3, versículo 2, a un Nicodemo, que si ustedes recuerdan el detalle, un Nicodemo que se acerca a Jesús cuando de noche, de noche. Vamos a recordar un Judas que luego de haber probado el bocado, haber comido el bocado, dice que se retira y bueno, ahí va camino a entregarlo a Jesús. Juan capítulo 13, versículo 30, y se va cuando se va de noche también, se va en las tinieblas. Y Juan 3:19 va a decir que a pesar de que esta luz había venido al mundo, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces vamos a encontrar que a lo largo de todo el Evangelio de Juan está esta tensión de la voz, ¿no? Esta tensión de la luz y la oscuridad, ¿no? Del día a la noche, la luz y las tinieblas. Otra palabra clave, otro tema clave a lo largo del Evangelio de Juan es el tema de creer, ¿no? La palabra pisteuo, ¿no? O aparece en otras oportunidades como pistén, cuando es un verbo que se aplica a las personas. Aparece 46 veces aproximadamente. Y tiene que ver con tener fe, con creer en la persona de, es decir, dar crédito, tiene que ver con confiar. Y en el Evangelio de Juan se aplica en la gran mayoría de las oportunidades a confiar y depositar la fe en la persona de Jesucristo. Y vamos a ver, como decía, 46 versículos por lo menos en donde aparece este concepto de creer. ¿No? Juan capítulo 1, versículo 12, un texto hiper conocido, mas a todos los que recibieron, a todos los que creen, a todos los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 6:47, de cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 11:40, Jesús le dijo, no te dije que si creyeras verás la gloria de Dios. El tema de creer en Jesús, para Juan es el ingrediente principal para poder acceder a la vida eterna. Este tema a mí me parece hiper pertinente. Justamente hoy en el grupo, tenemos un grupo de pastores en la Patagonia, en el cual nos mandamos motivos de oración y compartimos mensajes. Y hoy justamente nos compartían un video que lo compartían, un video triste, ¿no? Acerca de una teología, una doctrina que se predica acerca de que para acceder a la salvación es necesario creer en Jesús y ser bautizado. Entonces, bueno, lo que dicen es que el que cree pero que no es bautizado, entonces no es salvo, ¿no? Y detrás de este triste concepto está en primer lugar la concepción de que entonces si yo necesito bautizarme o añadir algún medio de gracia para poder acceder a la salvación, quiere decir que el sacrificio de Jesús entonces no es suficiente. No es suficiente para darle salvación a los hombres. Ahora, lo que Juan se va a ocupar de decir es que esa fe salvífica, que es dada por gracia, como un regalo de Dios para el hombre, para que éste pueda creer en Jesús, ese creer es suficiente para que el hombre pueda alcanzar salvación. Dice a todos los que recibieron,
A todos los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. El tema de creer es un tema hegemónico a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Fíjense lo que dice Jonathan Edwards, ¿no? Un pionero, un avivador, ¿no? Alguien que Dios usó para grandes avivamientos. Dice, el Señor dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. De modo que cada inconverso pertenece propiamente al infierno. Ese es su lugar, de allí es él. Lo que está diciendo que aquel que no cree ya ha sido condenado. Pero que el creer es la puerta de acceso. El creer, no solamente el tener fe, sino tener fe en la persona de Jesucristo, es el acceso que nos abre el camino hacia Dios y que nos abre el camino hacia la vida, la vida eterna. Amén. Ahora fíjense ustedes que otro tema que aparece en el Evangelio de Juan es el tema de Pater, el tema de Dios como Padre. Si bien los otros evangelios mencionan la paternidad de Dios, en el Evangelio de Juan es un tema también preponderante, ¿no? Un tema constante, la paternidad de Dios. Y la idea de Dios como Padre es algo vital a lo largo de todo el Evangelio de Juan. La palabra Padre va a aparecer 107 veces. 107 veces va a aparecer el concepto de Dios como Padre. Y Jesús mismo viene a traer la revelación de Dios como Padre. Por medio de Jesús y la fe en Jesús es que podemos llamar a Dios como Padre, ¿no? Eso es lo que leíamos recién en el Evangelio de Juan. ¿Comentarios, dudas, preguntas? ¿Algo en el chat que quieran Acá, poner? A ver, Omar, Omar, ¿puedo compartir así en vivo? por favor. Me impresionó mucho lo que se predicó desde el púlpito el otro día. Eh, Creo que fue el último mensaje de que Dios nos salva y no solo nos da una vida maravillosa y trascendente y edificante, sino que arrebata las almas del infierno. Esto es tremendo porque uno a veces se ve tentado por la misma gente, ¿no? Dice, qué bueno ser cristiano, qué buena familia, qué buenos valores, pero no aceptan o esquivan el problema esencial y eterno de la salvación. Y nosotros mismos a veces también nos cuesta confrontar de decir que Dios te va a salvar si tú te arrepientes, pero te va a salvar de la condenación eterna que era el destino tremendo, ¿no? Qué compromiso y qué desafío, lo digo por mí mismo, esto de confrontar y a la vez viviendo en familia y compartiendo la iglesia, disfrutando de la vida cristiana y el propósito, pero con ese compromiso de que y la creencia que Dios nos salvó de algo tremendo, ¿no? Creo que hasta algunas teorías estaban en algún momento como desdibujando la idea del infierno y negándola, y eso podía ser medio tremendo para nosotros mismos y para los niños que capaz, siendo buenos muchachos, habrán pensado que la podemos pasar más o menos bien en esta tierra. Y hay que ser valiente para confrontar esto y pedir perdón por no hacerlo y por no hablarle a tantos amigos que han pasado delante nuestro. Amén, amén. Gracias, gracias Omar por compartir. Y muy bueno el aporte, y no solamente eso, sino que si bien ya no tiene que ver con la teología juanina, tiene que ver más con la teología paulina, pero Pablo justamente le va a escribir a los romanos y va a decir en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Justamente dice Pablo. Y cuando habla acerca de la salvación, está hablando justamente de lo que decía Omar recién, habla acerca de la salvación, de lo que es la perdición eterna. Ahora, es interesante que justamente con respecto a lo que decía Omar, de que si bien el Evangelio lógicamente nos transforma la vida y nos transforma en mejores personas, y los atributos del reino en nuestras vidas sin duda nos invitan a vivir una vida mejor, la realidad del Evangelio que justamente tiene que ver con la salvación. Y Pablo mismo va a decir que si la resurrección de los muertos, o si la resurrección de Jesucristo solamente es para esta vida, nosotros seríamos desdichados, ¿no? Seríamos dignos de lástima.
Ahí Mara escribe, aquí Juan se refiere a una connotación más profunda de creer que conduce a una obediencia plena a la palabra, porque muchos dicen que creen en Dios y con eso se quedan tranquilos de que son salvos, ¿no? Bueno, Jesús mismo va a decir, ¿no? Que el que me ama guarda mis mandamientos, va a decir, ¿no? Jesús. Así que de alguna manera la manera de que nosotros expresamos y que de alguna forma estamos revelando de que somos cristianos y que amamos a Jesús, que amamos su persona, es justamente guardando sus mandamientos. Ahora, no solamente está el concepto de padre, sino que acá hay un concepto que para mí es fascinante y que ya nos vamos acercando al final y que tiene que ver un poco con lo que nos compartía Matías, ¿no? Este Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? Este yo soy. Y hay un tópico que aparece ahí en 1 Juan, capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, ahí aparece una palabra, que es la palabra eskenosen, que es esa que aparece justamente ahí en su pantalla, y que viene de una raíz de la palabra eskeno, que se usa justamente, se podría traducir como un Jesús que habita en tiendas, ¿no? Un Dios que viene a habitar en tienda de tabernáculo, ¿no? Y tiene que ver nada más ni nada menos con una referencia que hace Juan, si ustedes me permiten, un guiño al Antiguo Testamento, con respecto justamente a esa tienda de tabernáculo que tuvo que construir el pueblo de Israel luego del éxodo en Egipto, ¿no? Luego del éxodo, luego de su salida en Egipto, Dios los introduce o los dirige, los direcciona a construir un tabernáculo donde iba a descender su presencia, ¿no? Ahí en Éxodo 25, capítulo 8 y 9, dice, y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo les muestre, ¿no? Ese es el tabernáculo donde Dios iba a descender. Ahora, es muy interesante para mí la ubicación que tenía el tabernáculo con respecto al campamento. Dice Números 2, versículo 2. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las familias de sus antepasados. Acamparán justamente en donde? Alrededor del tabernáculo de reunión. Y fíjense qué interesante que este tabernáculo que Dios los había enviado a construir iba a estar en el centro del campamento y todas las tribus, todas las familias iban a estar acampando alrededor del tabernáculo, ¿no? Ahora, es impactante, a mí me impacta lo que acontecía en este tabernáculo. Dice Éxodo 40:34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Este tabernáculo era lleno de un término que se usa en el hebreo que es de la Shekinah de Dios. Es la misma gloria y la misma presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Dios no se podía revelar de cualquier manera porque aquel que lo viera a Dios iba a morir. Y la realidad que el único que podía acceder al lugar más santo del tabernáculo, al lugar más íntimo del tabernáculo, al lugar donde se manifestaba la presencia y la gloria de Dios, ese era el sumo sacerdote una sola vez al año. Ahora cuando empezamos a darnos cuenta que este verbo se hace carne, y si ustedes me permiten la traducción al español que voy a intentar hacer, tabernaculizó, o sea, hizo su tienda de campaña, hizo su tabernáculo en el cual iba a manifestar su gloria. Lo hizo a través de Jesucristo para habitar entre nosotros. Es que nosotros podemos afirmar sin lugar a dudas que aquellos que han visto a Jesucristo han visto la gloria de Dios. Esa gloria como el unigénito del Padre, como va a decir Juan, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14, miren lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A ustedes les hace recordar algún texto o algún pasaje? No hace falta que sea la cita exacta, pero si esta expresión les hace acordar a algo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Porque acá encontramos, si ustedes me permiten, una flecha más hacia el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda? Los leo en el chat.
¿sí? O donde quieran. Algún texto que les haga acordar. Una gloria que se ve, una gloria que se percibe y que se identifica llena de gracia y de verdad. Bueno, el texto es nada más ni nada menos que el que nos invitaba a pensar Matías. A ver, ahí pusieron el chat, a ver si no. Cuando Moisés ve al Señor en el monte. Perfecto, Norberto. Excelente. Miren lo siguiente. Moisés le pide a Dios, a Jehová, que le muestre nada más ni nada menos que su gloria. Éxodo 33, 18. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dice. Y Dios ahí le explica que él no lo puede ver a, a él mismo manifiesto, revelándose porque iba a morir. Entonces le da un plan, le dice que él se esconda, ¿no?, en el hueco de una piedra, y que él iba a pasar y que ahí iba a pronunciar su nombre. Y ahí en Éxodo 34:6, justamente eh, el escritor bíblico deja registro de este evento. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó justamente su nombre. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora fíjense, esta gloria que era imposible de ver para el hombre, esta gloria que era imposible de estar el hombre enfrentado frente a ella. Este Dios en el cual Juan mismo dice a este Dios nadie lo vio jamás, se estaba haciendo manifiesto y se estaba revelando en la misma persona de Jesucristo. En la misma persona de Jesucristo. Dice Juan, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y el mismo Dios pronunciando su nombre, manifestando su gloria. Dice que Él se llama Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Jesús mismo, Él va a decir que Él es la manifestación de Dios. Es por eso que este mismo verbo esquenosen, ¿no? Es esta misma gloria de Dios a la que solamente unos pocos escogidos podían acceder, ahora estaba al alcance de todas las personas a través de Jesucristo, ¿no? Qué interesante que esta gloria, que por un momento era inaccesible por el pecado del hombre, ahora estaba accesible por medio de la persona de Jesucristo. En función de esto es que el autor de Hebreos nos invita a pensar en esto, ¿no? A decir, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Jesús es la manifestación de Dios. Jesús mismo va a decir ahí en Juan capítulo 14, versículo 9, conversando con Felipe, este Felipe que le dice, muéstranos al Padre. Jesús le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Saben, en Jesús, vemos la manifestación de Dios. Jesús es Dios entre nosotros. Es Dios amándonos, es Dios perdonándonos, es Dios viniéndonos a buscar. En Jesús, sin lugar a dudas, lo vemos a Dios en medio nuestro. Amén. Amén. Muy bueno. Me gustaría que hagan un pequeño ejercicio y con esto terminamos. ¿Sí? Me gustaría que escriban dos o tres renglones de lo que Dios les haya hablado, lo que Dios les haya dicho o lo que Dios los haya desafiado para poder compartirlo. Y que no sean más de 2 o 3 renglones, ¿sí? Que sean 1 o 2 minutos, menos segundos, si se pudiera, en donde cada uno comparta, o algunos los que quieran, un pequeño pensamiento. Bueno, ¿qué me llevo hoy de lo que hablamos a mi casa? ¿Sí? Ahí mientras vos vas cerrando una idea, algo para compartir. Como digo siempre, Dios me súper bendice cuando, cuando los escucho a ustedes, cuando lo escucho al Espíritu Santo hablándome a través de sus vidas. Así que, bueno, ¿qué te llevas hoy a casa? Y con esto cerramos.
El que se anime, o sea, un gesto, frases cortas y breves. Dios en sandalias, dice Pablo. Amén. Precioso libro. Precioso libro, precioso concepto, ¿no? Libro de Christopher Shaw. Dios en sandalias, Dios caminando en medio nuestro, como uno de nosotros, ¿no? Así dice también Filipenses capítulo 2, dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Y se hizo semejante a nosotros. Mara dice, esto me lleva a reflexionar, a valorar el sacrificio de Jesucristo, a no descuidar una salvación tan grande. Amén. Amén, precioso. Acá, Mar, sí. recordando una canción muy antigua, con la quietud de un arroyo de la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. Amén. Y bueno, eso para toda la vida y en este tiempo tan álgido y a veces de tanta turbulencia, es hermoso volver a reposar de esa verdadera paz también disfrutándola y es donde se ve, ¿no? En la tormenta, el faro, donde nos lleva a buen puerto. Así que una vez más las canciones que nos han marcado en nuestra vida nos tienen para confortar hoy también. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Omar. ¿Alguien más? María Corio, me ayudó a vencer el qué dirán, poder hablar del Señor a mis amistades y familia. Amén. Impuso una estrellita, no sé si... Últimos, el que se anima, que quiere compartir algo. Por medio de Jesús y la fe en Él, puedo llamar a Dios papá. Amén. Precioso. Sí, el concepto de la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento no es un concepto que encontremos tan frecuentemente como lo encontramos en el Evangelio, sin lugar a dudas. Tiene que ver con la revelación que Jesús viene a traer a nuestras vidas. ¿Alguien más? ¿Estamos? ¿Sofi? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Algo que me parece que, que es muy bueno de Juan es un ABC Mm, para nuestra fe, ¿no? mm, Las bases que plantea eh, y como también en cuestiones como la salvación, la Trinidad, no mm, deja lugar a dudas. Lo que hoy en día capaz encontramos muchas corrientes o muchos pensamientos, vemos como yendo a su palabra, escudriñándola, esa palabra viva, eh, encontramos, ¿no? La verdad, el mm, único camino, y nuestras bases eh, de nuestra vida cristiana y también de nuestra fe, ¿no? Si no las tenemos bien, si no las tenemos arraigadas, eh, es más fácil mm. ceder en cuestiones que son fundamentales, que no hay lugar a duda. Muy bueno. Eso. Muy bueno, Sofi. Gracias. Gracias por el aporte. Muy bien. Último, no quiero cortar yo, sino nos preparamos para cerrar. Bien, termino con esto. En Juan, en el Evangelio de Juan, yo lo veo a Dios por medio de Jesucristo haciendo lo que el hombre no podía hacer, que era justamente llegar hacia Dios, ¿no? Justamente que tiene que ver con la salvación, con el poder salvarse. En Juan, justamente lo que veo
es Dios pagando el precio más alto. Y como digo siempre, veo un Dios que está dispuesto a entregar lo mejor del cielo, a su único Hijo, para tu salvación y para mi salvación. Y todo lo hace Dios por amor, todo lo hace Dios por amor, porque el Señor nos ama. Así que me quedo justamente con el Evangelio de Juan, y esto es lo que me fascina, un Dios que está dispuesto a venir a buscarme y a rescatarme del lugar donde yo no podía salir. Amén. ¿Qué les parece si cerramos y le damos gracias a Dios también por esta noche? Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, porque siempre es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias por tu palabra que ilumina nuestras vidas, pero que también es alimento, Señor, alimento para nuestro ser. Y Señor, queremos darte gracias porque también hoy quizás o repasamos, o vimos, o reforzamos, o descubrimos conceptos nuevos que nos ayudan, Señor, a sumergirnos más profundamente, Señor, en tu palabra y en esta noche de manera particular en el Evangelio de Juan. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que en los días que vengan por delante, Señor, como oramos al principio, vos vuelvas a sembrar una pasión y un nuevo entusiasmo, Señor, un nuevo ánimo por estudiar tu palabra, pero no solamente eso, Señor, sino por encontrarnos con vos, Señor, a través de ella. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que cada vez que mis hermanos, en los días que vengan por delante, Señor, se atrevan a abrir tu palabra, Señor, ellos puedan encontrarte a vos, escuchar tu voz hablándole a sus vidas, Señor, y redescubrir, Señor, volver a descubrir, Señor, verdades profundas que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos, te doy gracias por esta noche, Señor, y gracias por tu palabra. Señor, hoy que celebramos de manera especial el mes de la Biblia, queremos darte gracias por este tesoro tan grande que nos has dejado. Señor, queremos gastar nuestras vidas, Señor, también para escuchar, Señor, para leer, para interpretar, para escudriñar las Escrituras. Te bendecimos y te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga. Una alegría verlos a todos.